Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar por qué la iglesia de Jesucristo está en Roma. Bueno, vamos a tomar de la Biblia en Mateo 16:13, como punto de partida. Mateo 16:13 dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres, Simón Bar Jonás, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Bueno, partiendo desde este texto bíblico y desde lo que es también el texto anterior, Jesucristo decide o promete edificar su iglesia sobre la persona de Pedro en la región de Cesarea de Filipo, como nos dice San Mateo capítulo 16, versículo 13. Lo que es realmente la región de Cesarea de Filipo pertenecía a lo que era Judea, la cual se encontraba dentro de los límites de lo que era el Imperio Romano, territorio de Roma. Es así como realmente Jesucristo funda su iglesia dentro de lo que es Roma. Ahora vamos a ver realmente qué pensaban los primeros cristianos de la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo en Roma. Por haber sido Roma la ciudad donde los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo murieron por el Evangelio, fue tenida desde los albores del cristianismo como la sede principal de la iglesia de Jesucristo. Hacia el año 95, al final del reinado de Domiciano, se conserva una carta del Papa San Clemente Romano, que es el tercer sucesor de San Pedro, o sea, obispo de Roma, a la comunidad cristiana de Corintio, cuando aún vivía el apóstol Juan en Éfeso. Posteriormente, San Ignacio de Antioquía en el año 106 escribió lo siguiente: a la iglesia que preside en la ciudad de la región de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de bendición, digna de alabanza, digna de ser escuchada, digna de castidad y presidente de la fraternidad según la ley de Cristo. Unos 35 años después, Hermas, el autor del libro, el pastor de Hermas, también escribió lo siguiente: al terminar su obra, confió al obispo a la ciudad eterna, San Pío, el legado, transmitirla a todas las iglesias. O sea que él confió al obispo para que lo que él había escrito fuera dado a las demás iglesias que estaban bajo la jurisdicción de lo que es Roma. O sea, se lo dio al obispo San Pío. Al redactar su propio epitafio antes de morir, contó que había ido a Roma a visitar a su obispo, llamándolo el buen pastor. También Egésipo, quien expuso en su memoria el viaje que realizó desde Oriente buscando la verdadera doctrina transmitida por los apóstoles en su primer momento, la encontró en Corintio y luego dice la encontró en Roma, la ciudad de los dos príncipes de los apóstoles, refiriéndose así al apóstol San Pedro y también al apóstol, el apóstol Pablo. También fue visitada por Policarpo de Esmirna, discípulo de San Juan, el palestino Egésipo y el samaritano Justino, como más tarde también lo hizo Tertuliano de Cartago y Orígenes de Egipto. Hacia el año 180, San Irineo de León, obispo de León, afirmó que la iglesia de Roma debía tenerse por la mayor, la más antigua y la más famosa de todas las iglesias, porque efectivamente con esta iglesia y a causa de su elevada preeminencia es con quien debe estar de acuerdo toda la iglesia, es decir, todos los fieles dispersos por el universo, pues en ella es donde los fieles de todos los países han conservado la tradición apostólica. Y en el siglo IV, San Ambrosio, obispo de Milán, en un sermón dice:
comentando aquellas palabras de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Dónde está Pedro? Ahí está mi iglesia. ¿Dónde está la iglesia? No hay muerte, sino vida eterna. Y otro insigne doctor de la iglesia, San Agustín, en el siglo V agregaba: en la iglesia romana estuvo siempre en vigor el primado de la cátedra apostólica de San Pedro. Posteriormente, en el siglo XVI, el monje y sacerdote agustino alemán Martín Lutero exclamó al contemplar la ciudad de los papas: te saludo, Santa Roma, 3 veces santa, por la sangre de tus mártires. Entonces, como vemos, la iglesia que Jesucristo fundó fue fundada dentro de lo que era el territorio romano, lo que anteriormente era el imperio romano. El cristianismo derrotó realmente a lo que era el paganismo en Roma, y es por eso que esto es una manifestación de la fe en Jesucristo, el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.